¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta semana se cumplieron 7 años de la muerte de Julio Humberto Grondona y a su vez con esto 7 años desde que Grondona dejó la presidencia de la AFA porque justamente con su muerte cambió todo y entonces en estos 7 años pasaron muchísimas cosas. Es increíble, yo tengo un libro que se llama AFA, el fútbol pasa, los negocios quedan, que llega prácticamente hasta 2016. Bueno, desde 2014, que murió Grondona, hasta 2021, en 7 años, es increíble todo lo que pasó. Yo diría que da para más de un libro, da para una enciclopedia solo con estos 7 años de todo lo que ocurrió. Entre otras cosas, la AFA fue una vez intervenida por pocas horas. Tuvo un interventor que no fue reconocido por la justicia argentina y que casi provoca la desafiliación de la AFA. Y por otro lado fue intervenida por la Conmebol y la FIFA en otra oportunidad. Después llamó a elecciones, esas elecciones anticipadas las ganó Claudio Chiquitapia y ahora el propio Chiquitapia depende de la Inspección General de Justicia que en las próximas horas se expediría para saber si la asamblea que lo entronizó como nuevo presidente, es decir, que lo religió a Chiquitapia hasta 2025, es una asamblea legal o no es legal y hay que volver a hacerla y tal vez él mismo pierda la presidencia. Esto es poco, pasaron muchas más cosas que ahora vamos a detallar. Lo primero que quiero contarles sobre esto es que Julio Grondona me decía a mí, y yo creo que a muchos otros colegas, lo escuché de otros colegas que también decían lo mismo, algo así como: cuando me muera, ¿cómo me van a extrañar? Bueno, lo decía con su voz tan tradicional, ¿no? Bueno, efectivamente parece que algo de eso hay, porque parece mentira, con todo lo que pasó durante los 35 años de Julio Grondona, muchísimo tiempo que Grondona fue presidente de la AFA, desde 1979 hasta que murió en 2014. Bueno, eso es un poroto al lado de lo que vino después. Para que ustedes tengan una idea, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que fue Julio Grondona como presidente de la AFA. En ese tiempo, por ejemplo, murieron 186 personas por violencia en el fútbol. Piensen que desde 1922, que mide la ONG Salvemos al Fútbol, los fallecidos por violencia en el fútbol, digo, desde 1922 hasta 1979, que fue cuando asumió Grondona la presidencia de la AFA, habían muerto 102 personas por violencia en el fútbol. Con los 35 años de Grondona murieron 186 personas más. 186 personas más y van por 339 en total. Es decir, impresionante la cantidad. Bueno, siguieron muriendo muchísimos más durante el periodo este. Piensen que desde los 288 muertos que había cuando Grondona murió, ahora estamos en 339 y pasaron 7 años. Es decir, hubo prácticamente, estamos hablando de 2 años sin público en las canchas por la pandemia y anteriormente sin hinchas visitantes de 2013. Es decir, que es tremenda la cantidad de fallecidos que hay, o sea, peor todavía en promedio que en la época de Julio Grondona. Estamos hablando de una cantidad de situaciones: el tema de tener peso en la AFA de los dirigentes, el tema de acomodar los arbitrajes a los clubes grandes que tachaban a los árbitros que no querían. Estamos hablando de violentos y barras bravas recibidos en la sede de la AFA y familiares de víctimas no recibidas en la sede de la AFA. Cantidad innumerable de situaciones. Sí se puede decir a favor de Grondona todo lo que tiene que ver con la selección argentina, porque eso fue justamente algo así como su cancillería, su muestra al exterior. Es decir, el fuerte de Grondona siempre estuvo en lo que tiene que ver con lo internacional, ¿no? Las selecciones argentinas que ganaron, bueno, un Mundial de Mayores, el Mundial de México 86, 6 Mundiales Sub-20 y 2 medallas doradas olímpicas, lo cual no es poco decir. También su propio cargo, ¿no? Grondona siempre decía, ustedes pueden ver acá un video donde yo cuento anécdotas de Grondona y cosas que él decía, por ejemplo, esto de que él era vicepresidente del mundo. Él decía así con respecto a que él había logrado ser el vicepresidente senior de la FIFA, el número 2 de la FIFA y prácticamente que manejaba las finanzas de la FIFA. ¿A qué quiero ir con esto? A que después de la muerte de Grondona, que tanto se decía a ver cuándo Grondona deja el cargo, a ver cuándo se va Grondona de la AFA, lo que vino fue muchísimo peor. Primero, porque Grondona había fundado, esta es una interpretación mía desde ya, lo que se llamó el Partido de la Pelota de Fútbol. ¿Qué era el Partido de la Pelota de Fútbol? Un partido político, futbolístico, que impedía o que bloqueaba la llegada de los políticos nacionales o de la política nacional al fútbol. Algo que antes de él ocurrió muchísimo. Grondona tenía una mirada burlona, si se puede decir, de la política nacional argentina, de los políticos argentinos, ¿no? Él solía decir que cuando los políticos iban, él ya había ido y vuelto una cantidad de veces, algo así como que él tenía la universidad de la calle. Bueno, esto va a cambiar con su muerte. Fue tan increíble su mirada y su
yo diría su picardía como para ver las cosas y también su capacidad de anticiparse a todo, que cuando muere él con eso zafa o se salva tal vez inclusive de la prisión, porque muchos de sus colegas, de sus dirigentes, amigos de la Conmebol, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, con el tema del FIFA Gate estuvieron realmente muy complicados, muy complicados. Ninguno pudo seguir ejerciendo como dirigente, por ejemplo, por todos los problemas que tuvieron por corrupción. Bueno, Grondona aparece en el juicio del FIFA Gate como co-conspirador número 1, ¿no? Es decir, que realmente en una situación muy complicada. Entonces uno dice, bueno, ¿se puede estar peor que en la época de Julio Grondona? Sí, la AFA puede estar claramente peor que en la época de Julio Grondona, y voy a empezar a contar por qué. Como les dije, Grondona fundó el partido de la pelota de fútbol, pero con ese partido, simbólico partido, él bloqueó la llegada de la política nacional al fútbol. Con su muerte, la política vuelve al fútbol. Y no solamente la política vuelve al fútbol, sino que vuelve una puja que existió muchísimo antes de su mandato, antes de 1979, que fue una puja entre los clubes grandes y los clubes chicos. Esa puja Grondona la congela porque Grondona empezó a darle favores a todos, y al darle favores a todos congeló por lo menos por un tiempo, no corto, 35 años, esa puja. Bueno, todo eso vuelve claramente cuando muere Grondona y a los pocos días. ¿Por qué? Porque el vicepresidente de la AFA, Luis Segura, era el que quedaba a cargo cuando Grondona murió, claramente no tenía, pero ni la mitad del poder que tenía Grondona, pero para nada, no tenía ese mismo poder. A tal punto es así que para seguir siendo presidente de la AFA, Segura lo primero que hace es reunirse con los 5 presidentes de los clubes grandes, se los lleva a un boliche, a un bar de la esquina de la AFA, y ahí determinan el apoyo para que él pudiera continuar como presidente interino hasta que terminara el mandato, que era en 2015. Segura va a hacer todo lo posible por terminarlo, pero se va a encontrar con una cantidad enorme de problemas, y entonces eso va a derivar en un llamado a elecciones, y esas elecciones en diciembre de 2015 van a coincidir además con las elecciones en Boca y las elecciones presidenciales en la Argentina. Y va a haber un cambio muy fuerte porque iba a ganar Mauricio Macri, que es alguien muy futbolero, esas elecciones. Eso va a cambiar completamente el tablero. Y por otro lado, la elección de Boca también va a ganar un macrista, que es Daniel Angelici. Eso va a cambiar mucho todo, ahora vamos a ir contando, pero lo más importante que hay que decir es que esa elección de AFA, a la que se llega en 2015, Segura se presentaba para la reelección, y Marcelo Tinelli, el showman, se presentaba también como opositor a Luis Segura. Tinelli se presentaba con una idea aparentemente de algo distinto a la continuidad. Sin embargo, hay que decir también que Marcelo Tinelli era de chico muy amigo de uno de los hijos de Julio Grondona. Dormía inclusive en la casa de los Grondona, y Grondona íntimamente tenía el deseo de que Tinelli fuera su sucesor. O sea que si ustedes toman en cuenta que uno de los candidatos era Luis Segura, que era el vicepresidente en ejercicio de la AFA, y el otro era un showman televisivo que además era amigo del hijo de Grondona, y que también Grondona medio que quería que él fuera presidente de la AFA en el futuro, estamos hablando de 2 grondonistas que en realidad peleaban por el cargo de Julio Grondona. O sea que el fútbol argentino mucho no cambió. El fútbol argentino de fondo nunca cambió. La AFA terminó siendo en ese tiempo muy parecida a lo que era ahora, pero se encontró con otras dificultades. ¿Cuáles dificultades? Bueno, por ejemplo, la primera dificultad que se encontró fue que esa elección del AFA terminó, como ustedes saben, 38-38 en 75 votos. Bueno, que alguien me explique matemáticamente qué significa eso. Fue un gran papelón, un gran escándalo internacional. La AFA perdió muchísima imagen con esa elección, que por supuesto no decidió quién ganaba, no quedó claro qué pasaba allí. Entonces se terminó conformando una comisión, y esa comisión explotó porque era imposible de sostener. En esa comisión va a empezar a aparecer Claudio Chiqui Tapia, que venía del Ascenso, de un grupo llamado Ascenso Unido, y así como él, bueno, seguía por supuesto estando Tinelli, aparece Matías Lamens, que ahora forma parte de este gobierno argentino como ministro de Deportes y Turismo, y en ese momento era presidente de San Lorenzo. Es decir, va a haber una cantidad de actores que entre sí no se llevaban bien, y que, si ustedes piensan, es lo que yo les decía antes, era esta puja que había hasta 1979, que vuelve a aparecer ahora, con dirigentes que quieren tomar las parcelas de poder que puedan. Estamos hablando de un Boca
que ya se había modificado, un Boca que ahora estaba a cargo de Angelici, que era macrista. Estamos hablando de un River con Rodolfo D'Onofrio que tenía realmente aspiraciones importantes y que va a tener con Boca una situación de quiebre con aquello del gas pimienta en la Copa Libertadores de 2015, en mayo de 2015, que fíjense ustedes que también es el mismo mes en el que se produce el FIFA Gate, cuando Grondona, por supuesto, ya se había muerto, que termina con todos los problemas de la corrupción sudamericana y con tantos dirigentes en situación de no dirigir más, o si no, inclusive algunos de ellos presos, otros con problemas por sus cuentas bancarias, una cantidad de inconvenientes. A todo esto hay que decir también que en la FIFA va a haber un cambio y que en febrero de 2016 va a asumir Gianni Infantino, el ítalo suizo, que viene diciendo que va a cambiar las cosas, pero Infantino, que viene diciendo eso, una de las cosas que quiere cambiar es el tema de cómo se conforman las comisiones, los comités ejecutivos de las federaciones. Inclusive lo dice la FIFA misma, ¿no? Trae a una mujer como vicepresidenta y lo que él dice también es que quiere cambiar los estatutos de cada uno de los comités ejecutivos de cada una de las federaciones nacionales. ¿A qué voy con esto? A que Infantino también viene a cambiar aquella idea que decía Grondona. Grondona tenía muchas frases, pero una de ellas me parece que es una de las que el periodismo menos discutió, que menos debatió. Cuando Grondona decía la AFA son los clubes. La AFA son los clubes, para mí era una frase realmente triste, lamentable. ¿Por qué digo esto? Porque es una gran limitación decir que la AFA son los clubes. Es decir, la AFA, en todo caso, Grondona la resumía a una mesa larga en la que se reunían los presidentes de los 20 clubes de primera división, levantaba la mano y se resolvía todo. Lo que viene a decir Infantino, cuando asume, es no. La federación no son los clubes. La federación son los clubes, es el fútbol femenino, son los árbitros, son los exjugadores, son los entrenadores, es el fútbol de salón. Es decir, hay cantidad de entidades que conforman una federación, cantidad de personas que votan. No son 20 votos, son 200, 300 votos de una cantidad enorme de gente que compone lo que se llama fútbol. Es decir, no es como se dice tan fácil. Bueno, esto la AFA no lo va a aceptar así porque sí. Claro, esto cae una vez que Grondona murió y entonces hace más eclosión todavía. Bueno, esto va a terminar con un problema que es que la AFA va a resistir eso, una AFA que seguía siendo grondonista va a resistir eso, y con esa resistencia va a terminar en una intervención de la FIFA y de la Conmebol, una comisión interventora formada por 4 personas en la que la FIFA y Conmebol va a poner ahí y que por supuesto va a contar con el apoyo del gobierno argentino. ¿Por qué? Porque a su vez el gobierno argentino, había una cosa más que intervenía en la FIFA en esto, que era la conformación de una liga separada, en todo caso, que la federación no tuviera tanto poder sobre la liga, sobre el torneo. Entonces se aprovechó en la Argentina para conformar lo que se llamó la Superliga. ¿Qué era la Superliga? Bueno, la Superliga era una entidad separada de la AFA, o que dependía de la AFA, pero separada de la AFA, que era la que organizaba los torneos de primera división, que hasta ese momento eternamente los había organizado la AFA. Entonces, claro, ¿qué pasó con esto? El gobierno argentino se metió porque había una vieja ambición de Macri de tratar de que los clubes fueran sociedades anónimas. Entonces la AFA, que tiene por supuesto dirigentes que no pensaban lo mismo en muchos casos, trató de resistir esa situación. Esto generó un nuevo poder. ¿Por qué digo esto también? Porque a su vez otra cosa que pasó, de las tantas que pasaron, es que Marcelo Tinelli, para generar más poder para sí mismo, trajo desde España a quien es todavía hoy el presidente de la Liga Española de Fútbol, que no es la federación. O sea, la liga en España está separada de la federación. Entonces vino Javier Tebas Medrano, el presidente de la liga, a contar las bondades de una especie de superliga que se iba a conformar en Argentina a los dirigentes de los clubes que no les gustó mucho ese discurso, pero terminaron firmando abajo, como en el pasado firmaron también el monopolio de la televisión, por más que le pagara mucho menos, porque había una orden de arriba de que tenían que firmar y los dirigentes firmaron. Ahí apareció un dirigente de la Asociación Rosarina de Fútbol, que yo la cuento en mi libro, Jean María, de apellido, que dijo claramente: no hay que firmar esto porque es venderse al diablo. Es decir, no vale la pena. Este es un documento que ustedes están firmando y no saben lo que están firmando. Los dirigentes firmaron una vez más. Esa Superliga no fue muy conveniente para el fútbol argentino. Y por supuesto que ni bien Macri fue derrotado en las elecciones de diciembre de 2019 por Alberto Fernández, los dirigentes lo primero que hicieron fue disolver la Superliga para formar otra liga de fútbol profesional, ahora sí, supuestamente más cercana a la AFA.
Pero no termina ahí la cosa. De la intervención va a durar unos meses con la idea de llamar elecciones, por supuesto, una vez que se resolviera todo este tema del estatuto. La AFA, para variar, como tantas veces en la historia, le dijo que sí a la FIFA, sí, sí, nosotros lo vamos a hacer. En los papeles puso esto como que había cambiado, sin embargo, nada de todo esto cambió, todo siguió igual. Y así todo, la FIFA reconoció por una razón política lo que estaba pasando, porque Argentina tiene una federación de peso en el mundo del fútbol, aceptó esto a regañadientes porque vio que no era como lo que se había planificado, y se adelantó la elección para marzo de 2017. Ahí asume quien todavía hoy es presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. ¿Y cómo asume Tapia? Esto es muy importante decirlo. Tapia asume a partir de un acuerdo político previo en el que se lo entronizó a partir de que el gobierno nacional lo aceptó, es decir, Macri aceptó que Tapia fuera presidente, Angelici de Boca también, bueno, Tapia se reconoce hincha de Boca, por otro lado. También hay que decir que contó con el apoyo de su ex suegro, Hugo Moyano, que es presidente de Independiente, y dos sectores más que van a ser fundamentales para Tapia. Uno, el grupo del que él mismo proviene, que es el Ascenso Unido, que son todos los clubes de ascenso en Argentina, o la mayoría de los clubes de ascenso, especialmente con un amigo que él tenía ahí, que es Daniel Ferreiro, de Nueva Chicago. Y la otra punta muy importante que lo apoyó es la Liga Federal, es decir, los equipos del interior del país, a partir de un dirigente que había formado parte de la intervención y que de ahí en más siguió sumando poder hasta hoy, que es Pablo Tobillino. Con esa alianza y con la oposición acérrima de River y San Lorenzo, que ni siquiera van a formar parte del comité ejecutivo, asume Chiqui Tapia en marzo de 2017 la presidencia de la AFA, y creo que la AFA va a seguir ahí con muchísimos problemas. ¿Por qué digo esto? Porque Chiqui Tapia no deja de ser en cierta forma otro neogrondonista, pero sin la sapiencia, sin la calle, sin los conocimientos, sin el poder de observación, y sin la sabiduría para manejar determinadas situaciones de Julio Grondona. Entonces, va a terminar pasando que la AFA va a tener situaciones parecidas al grondonismo, pero todavía más turbias, de todas situaciones mucho más turbias, muchas más complicadas, muchas más confusas, por no saberse manejar. Y voy a dar con esto dos ejemplos. El primero de ellos es la Copa América de Brasil 2019. ¿Ustedes se acuerdan del partido Brasil-Argentina en Mineirao, cuando Argentina quedó eliminada en semifinales? Bueno, la queja de Messi contra los árbitros. Durísima queja, pocas veces se lo escuchó a Messi ser tan duro, bueno, ya era el capitán de la selección, diciendo cosas contra los arbitrajes, que todo está preparado para Brasil, una cantidad de cosas. Bueno, yo entiendo la bronca que Tapia puede tener. Ahora, que el presidente de la AFA saque una carta, que dicen que la escribió Tobillino, entre paréntesis, en la que dice directamente las mismas cosas que Messi, de manera furibunda, contra el comité arbitral de la Conmebol, que está manejado por el brasileño CNM, o contra la propia Conmebol, bueno, por supuesto que eso tuvo un costo político enorme, y al volver a Buenos Aires, Tapia inmediatamente fue a Asunción a una reunión de la Conmebol donde se le comunicó que se le quitaba la representación de la Conmebol ante la FIFA. Y hay que recordar que ese cargo que Tapia lo consiguió después de muchísimo esfuerzo, porque Argentina, después de la muerte de Grondona, perdió peso absolutamente en el ámbito internacional, y Tapia simplemente había conseguido ese cargo por una cuestión de fortuna, de suerte, de azar. ¿Por qué digo esto? Porque ese cargo lo consigue porque el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, tuvo un asunto interno que le produjo consecuencias en la Conmebol, le quitaron ese lugar, y como Tapia venía insistiendo tanto con tener ese lugar, se le dio esa posición a Tapia. Le duró meses nada más, porque vino la Copa América de Brasil y Tapia tuvo esa carta lamentable en la que perdió toda la oportunidad. Y no solo eso, con prensa amiga, Tapia, el día de la final de la Copa América 2019 entre Brasil y Perú en el Maracaná, Tapia hizo circular una especie de versión periodística por la cual Argentina había sido invitada a jugar la Eurocopa 2020, y entonces con eso insinuaba que se podía ir de la Conmebol. Todo esto para generar problemas en la Conmebol. Por supuesto, cuando Tapia volvió a Buenos Aires y fue invitado a Luque a la reunión de la Conmebol en Paraguay, se le comunicó que se le quitaba el cargo, que no volvió a recuperar. Es decir, estamos hablando de una metida de pata muy grande a partir de esa falta de tino, que es lo que Grondona no tenía, ¿no? Es algo que hizo Tapia ahí que no iba.
La otra cuestión es el asunto interno. El asunto interno pasa por una asamblea que se hizo por Zoom en 2020, por la cual Tapia se hizo reelegir hasta 2025, es decir, de 2021 a 2025, en un segundo periodo de 4 años, cuando quedaba prácticamente un año para una elección, para terminar su mandato. Es decir, ¿cuál era el sentido de adelantar casi un año una asamblea por Zoom como para ser votado? Bueno, lo que hizo Tapia fue aprovechar la situación de la pandemia. Ustedes recuerden que la pandemia lo que hizo fue congelar la Copa de la Superliga, que se jugó una fecha y nunca más se jugó. Es un torneo que se paró ahí, que no se volvió a jugar, porque por meses en el fútbol argentino no se jugó al fútbol, porque venía la pandemia, entonces aprovechó Tapia para no jugar al fútbol. Y con esto, fíjense ustedes que termina beneficiando a prácticamente todos los equipos grandes que se clasificaron al congelar la situación a los torneos anteriores para ver por puntaje quién iba a la Copa Libertadores. Todos los equipos grandes importantes fueron a esa Copa Libertadores, que es la que se está jugando ahora, de la que ya solamente queda River, pero todos los equipos grandes fueron a Libertadores, sumado a quién, a Argentinos Juniors, que es el club del presidente Alberto Fernández. O sea, todos contentos. Y a las demás copas, a las sudamericanas, iban el resto de los equipos importantes. Sumado a esto, quitó los promedios del descenso. O sea, los grandes todos contentos. Los medianos tirando a grandes, todos contentos. La clase media, todos contentas porque van a todas las copas. Los chicos contentos porque no hay descensos. Entonces Tapia lo que dijo es mi momento para que me voten. Es mi momento para que me voten. Me van a votar todos contentos. Así que me votan todos. Encima, congelo la situación y no juego si puedo durante todo el 2020. Es un poco lo que intentó hacer Tapia. ¿Qué es lo que lo mató a Tapia? Que la Conmebol hizo volver a jugar por necesidades económicas antes las Copas Libertadores y la Sudamericana, y Tapia se vio obligado a volver a jugar en el fútbol argentino antes de 2021 porque su idea era no volver más. Bueno, de esta forma Tapia fue votado en la asamblea. Ahora, ¿cuál es el problema que hubo después? Que Tapia, fíjense ustedes, para terminar, como les decía, Tapia congela el fútbol de primera división A. Uno puede decir, me gusta, no me gusta esa decisión. Es una decisión como tantas otras. Congeló el fútbol de primera división y no se jugó más. Le dijo, bueno, hasta lo que pasaba antes de marzo de 2020, ahí queda la situación para el 2021 para Copa Libertadores. Es decir, un fútbol imprevisible como el argentino tomó la previsión un año antes de clasificar a la Copa Libertadores del 21 con lo que pasaba en marzo de 2020. Cosa rara. Bueno, sin embargo, para el Nacional B, Tapia dijo, no, el Nacional B se sigue jugando. Ahora, yo soy dirigente de Nacional B y le digo, pero, por ejemplo, Atlanta y San Martín de Tucumán, que eran los dos primeros de los dos grupos de Nacional B. Yo si soy presidente de Atlanta o de San Martín de Tucumán, lo que le digo a Tapia es, no, Tapia, vos paraste y congelaste el torneo de primera división, sé coherente. Si congelaste el torneo de primera A, tenés que congelar todos los torneos del fútbol argentino, porque la pandemia es para todos. O sea, no es que hay pandemia en la A, hay pandemia en todo el país. Si hay pandemia en todo el país, en Nacional B también hay pandemia y por lo tanto se congela a donde se jugaba hasta el día que se paró. Bueno, hasta el día que se paró, los primeros de cada grupo, y hay 2 ascensos, eran Atlanta y San Martín de Tucumán. O sea, los 2 equipos que tienen que ascender, si es por tu coherencia, son Atlanta y San Martín de Tucumán. ¿Cuál era el problema? Que ni Atlanta ni San Martín de Tucumán eran clubes amigos de Tapia ni de Ascenso Unido. Ninguno de los dos, especialmente San Martín de Tucumán. ¿Qué hizo entonces San Martín de Tucumán? Recurrió al TAS. ¿Qué es el TAS? El Tribunal Superior del Deporte Mundial en Suiza. Es decir, fíjense ustedes a dónde llegó la AFA, que un club afiliado a la AFA, indirectamente afiliado, como es San Martín de Tucumán, terminó apelando al TAS para ver si podían hacerlo ascender, porque la AFA había determinado que el Nacional B tenía que seguir para que los demás clubes, que son amigos de Tapia, los que lo sostuvieron para llegar a la presidencia, pudieran ascender. No hubo nada que hacer, el TAS no le dio la razón a San Martín de Tucumán y ascendieron otros equipos. Ahora, ¿cuál fue el problema o cuál es el problema actual, bien actual? Y es que San Martín de Tucumán, junto con Nueva Chicago, cuyo ex dirigente Ferreiro se alejó de Tapia, ustedes se acuerdan que era uno de los amigos de Tapia, bueno, él por distintas razones políticas se fue alejando de Tapia. La cuestión es que Nueva Chicago y San Martín de Tucumán presentaron una queja, un reclamo a la Inspección General de Justicia, lo que se llama IGJ, para que aquella asamblea que reeligió el año pasado a Chiqui Tapia para 4 años más sea declarada inválida. Es decir, que todo indica que en las próximas horas, próximos días, podría salir esta resolución que declara inválida esa asamblea por la cual el Chiqui Tapia fue reelecto por 4 años. Es decir, que el Chiqui Tapia ahora peligra en ese cargo. Fíjense ustedes todo lo que pasó
desde que murió Grondona hasta acá. Todo lo que pasó. Y me estoy quedando corto, porque seguro que algunos de ustedes me pueden comentar, les pido que lo hagan, que acá abajo pongan comentarios con más cosas que ustedes vieron en estos años de Chiquitapia. Pero estamos hablando del frente interno, de partidos absolutamente manipulados en el interior del país, que todos lo pueden ver y que muchos saben. La preponderancia de Santiago del Estero a un nivel realmente sospechoso en muchos de los equipos. Lo que pasa con los clubes de ascenso, con muchos clubes favorecidos por arbitrajes que son incontrolables porque son partidos que no son vistos por tanto público y no televisados a tanta gente. Pero está pasando mucho en partidos del ascenso. Estamos viendo, por ejemplo, lo que pasó con el congelamiento de la Copa de la Superliga. River que no se presenta al partido de la Copa de la Superliga y después no recibe ninguna sanción. Todo tipo de cuestiones. Ahora, bueno, querían implementar el VAR. Va a ser tan preocupante, tan problemático. Si el VAR tiene problemas en la Conmebol, imagínense ustedes en el fútbol argentino lo que puede ser el VAR manejado por los dirigentes actuales. Las condiciones por las que Chiquitapia fue reelecto y cuánto tiempo antes, en un país tan imprevisible, Chiquitapia pide ser reelecto casi un año antes de que le toque. En fin, cantidad de situaciones, sumado esto a la desprolijidad, a un manejo desprolijo de los sorteos, de cantidad de cosas, de la propia presencia de Chiquitapia en muchos casos, con algunas cuestiones que son bastante turbias, que no se aclaran. Luego, la otra cuestión que es más debatible, si ustedes quieren, especialmente después de lo pasado en la Copa América, es la elección de Scaloni. No por Scaloni, les quiero decir, no tanto porque sepa o no sepa Scaloni. Yo lo vengo diciendo en otros videos también. El tema de Scaloni fue el tipo de elección para alguien que nunca había dirigido ni siquiera un equipo. ¿Que Scaloni estuvo de ayudante de campo en el Mundial de Rusia 2018? Sí, estuvo de ayudante de campo. Ahora, también es cierto que había muchos entrenadores que no querían dirigir a la selección argentina, es verdad también. Pero bueno, el hecho de haber elegido a alguien que nunca había dirigido un equipo, también muestra cierta idea de conducción, ¿no? Una idea de futuro, una visión de las cosas. Por ejemplo, se llegó a decir que Chiquitapia había hablado con Guardiola. Él lo niega, Guardiola dice que sí, hablaron con él para dirigir a la selección. Ustedes se acuerdan, esa polémica parece pasada, pero es una polémica que existió. En fin, cantidad de situaciones polémicas con Chiquitapia en muy poco tiempo. Estamos hablando de 4 años y pico de mandato, muy poco mandato, y es más, si esta asamblea es declarada ilegal o ilegítima, el tiempo que desde que se cumplieron los 4 años hasta ahora es un tiempo que Chiquitapia habrá gobernado o habrá mandado en la AFA de manera ilegítima. Así que vamos a ver, eso está por verse. Lo que está muy claro es que Grondona, por lo menos con aquello que decía que lo iban a extrañar cuando él se muera, parece que efectivamente algo de eso hubo, porque si uno ve lo que está pasando en la AFA, las cosas no están para mejor, están realmente para peor, o al menos parece muy preocupante, por lo menos en el manejo interno. Claro, con la Copa América parece haber lavado cierta cara Chiquitapia con este título, y entonces a lo mejor esto le puede valer para que vaya a saber si se lleva más adelante, si se patea la pelota y no hay una decisión de la IGJ por el momento, ¿no? Pero esto es lo que hay, lamentablemente. Así está la AFA hoy, después de 7 años sin Julio Grondona. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y que se suscriban. Hasta la próxima.